Buen día. El día de hoy, como trabajo final de la materia de Filosofía del Derecho, entrevistaremos a la licenciada Norma Angélica Aguilar, quien se desempeña actualmente como defensor público en materia penal en el Distrito Bravos. La licenciada Aguilar es egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente se encuentra estudiando una maestría en Derecho Penal Judicial. Buenos días, nos encontramos en las instalaciones de Defensoría Público Penal del Distrito Bravos a efecto de realizar una entrevista a la licenciada Norma Angélica Aguilar. Buenos días. Buenos días. ¿Considera que la igualdad procesal y la perspectiva de género son compatibles y por qué? Bueno, nuestra opinión es que no. Existe precisamente la igualdad procesal y hay algo que se ha trabajado un poco también por parte de su servidora, que es la igualdad sustantiva. Las circunstancias de género tienen que ver particularmente, como su nombre lo dice, cuestiones de género por vulnerabilidad que a consideración de la voz no tienen que ver con la igualdad procesal, pues como bien conocemos, nuestro máximo código político, en este caso pues la Constitución Federal, establece esta igualdad procesal, indicando que todos los hombres y mujeres pues somos iguales ante la ley. Sin embargo, existe una divergente que en este caso, como ya se lo comenté, es la igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva que tiene que ver con el plano igualitario, por así llamarlo, entre hombres y mujeres en cuestiones de oportunidades y de derechos. Por ende, considero que no son compatibles. Muchas gracias. La siguiente pregunta va en el mismo sentido con la perspectiva de género. ¿En qué casos considera que se justifica un trato diferenciado hacia alguna de las partes del proceso? Si hablamos con base a la perspectiva de género, se justificaría si la persona realmente ha sido victimizada, se justificaría si se toma en cuenta este plano de igualdad tanto en oportunidades y derechos. Consideramos que esta justificación equivocadamente ha sido transferida o informada a las personas, indicando un empoderamiento errado, únicamente hablando de mujeres. En este entendido, no considero que sea una justificación, un trato diferenciado, el hecho de ser hombre o de ser mujer, o por circunstancias de género. Sí considero justificado si existen circunstancias de vulneración y en su caso sí hay obviamente una conducta con tintes delictivos, pero si es una circunstancia diferenciada únicamente por consideración de género, no, a nuestro parecer no es justificado. Gracias. Por último, en términos generales, con base a su experiencia profesional, ¿qué diferencias observa en las resoluciones emitidas con relación a tratados internacionales? En este sentido, insistimos con el estudio que debe de realizarse referente a la igualdad sustantiva, puesto que las resoluciones judiciales normalmente versan sobre las perspectivas de género que evidentemente han sido normativa establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto protegiendo a los grupos más vulnerables. En este sentido, en términos generalizados, sí se resuelve a hablar con perspectiva de género. Sin embargo, consideramos que debe de existir una ponderación mayor o una ponderación igualitaria. Esto es porque no debe de tomarse en cuenta únicamente el hecho de que la víctima sea mujer o que en su defecto estas circunstancias de género traigan estigmatización, no únicamente esos roles que conocemos, sino también a esta directriz de imparcialidad que deben de ostentar los juzgadores al observar no únicamente el género, hablando específicamente de las mujeres. No estamos en contra de la perspectiva de género, únicamente consideramos que la dirección que se le está dando
no corresponde a las directrices que muchas de las normativas, tanto internacionales como locales, nos dan. Para efectos de poder resolver precisamente con perspectiva de género, debemos de denotar que esta es horizontal y no vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no únicamente debe de observar estas situaciones por el hecho de que la víctima es mujer. También deben de considerarse en salvaguarda los derechos, en su caso, de los imputados, aun y cuando estos sean hombres. El mayor ejemplo de esto es también esta desigualdad y discriminación, pudiéramos llamarle también discriminación inclusiva en los sistemas de salud. Es por ello que insistimos que deben de existir resoluciones firmes que únicamente no esbocen circunstancias en igualdad procesal, es decir, aquella que reconoce la legislación, sino también en aquella que nos brinde esas oportunidades, ese suelo parejo, ese terreno igualitario, tanto para que hombres como mujeres puedan acceder a estas oportunidades y derechos. Muchas gracias por su tiempo. Fue un gusto compartir con usted estas preguntas y conocer de su idea en cuanto a la perspectiva de género. Muchas gracias.